Bueno, vamos a probar una nueva cámara. Vamos a ver si este video sale un poquito mejor que el anterior o si ustedes pueden ver mejor. Habíamos quedado en el húmero, es decir, que tenemos que describir los huesos del antebrazo. Los huesos del antebrazo, habíamos dicho en el equino, de que se fusionan ampliamente, de manera que en casi todos los preparados van a encontrar al radio fusionado con la ulna. En especial, todo lo que es la parte media del cuerpo de la ulna. Y directamente la extremidad distal de la ulna desapareció, está totalmente fusionada al radio. Entre ambos huesos va a quedar un espacio que se puede ver ahí, que es lo que se conoce como espacio interóseo del antebrazo. Este espacio en el caso del equino es único. Para describir estos huesos partimos desde el mismo orden que habíamos tomado. Entonces hablamos de que son huesos pares que están ubicados entre el húmero, con el cual forman la articulación del codo, y el carpo, con lo cual forman la primera articulación del carpo, que vamos a llamar antebraquio carpal. Son huesos de dirección vertical. Habíamos dicho que el miembro del equino, desde el codo hasta el nudo, tenía una posición perpendicular con el plano de apoyo del animal, y el último detalle es que están ampliamente fusionados, de manera que van a trabajar como una sola estructura, por lo menos biomecánicamente. Entonces, vamos a tener, para describir al radio como hueso largo, un cuerpo muy aplanado en sentido cráneo-caudal y dos extremidades. A la extremidad proximal se la llama cabeza del radio, mientras que la extremidad distal se la llama tróclea. Voy a encontrar una amplia superficie articular en la extremidad proximal. Esta va a tener en realidad tres superficies distintas que se pueden tocar, que estarían articulando con la tróclea del húmero. Va a tener también por detrás unas facetas articulares para articular con el cúbito o ulna, ¿sí? Y en esta extremidad lo único que se marca es esta tuberosidad hacia el lado lateral, que corresponde a la tuberosidad radial. Después no se observa otra cosa. El cuerpo no tiene particularidades, por eso lo salteé, y la extremidad distal tiene dos o tres detalles importantes. Primero, la consideramos la fusión de la extremidad distal del radio con la extremidad distal de la ulna. Y vamos a tener que como superficies articulares, si ustedes observan, van a tener superficies cóncavas adelante y superficies convexas atrás. De manera que esta articulación que se va a formar antebraquio carpal va a ser una articulación que permite movimientos de tipo flexión y extensión. Es una articulación del tipo de las condilias. ¿Por qué? Porque hay ligeros movimientos de lateralidad por el tipo de superficie articular. Vamos a tener a ambos lados también lo que correspondería a estos elementos mucho menos marcados que los que vimos en el perro, que representan los procesos estiloides. Hay un proceso estiloideo del lado lateral, un poquito más marcado, y un proceso estiloideo del lado medial. Ambos tienen ciertas tuberosidades para la fijación de los ligamentos colaterales de la articulación del carpo. Un detalle que se observa es la aparición en la superficie craneal de la extremidad de correderas. En realidad van a observar tres correderas, dos de ellas verticales y una oblicua, que dan paso a tendones de los músculos del antebrazo. Si dan vuelta el hueso, van a ver que aparece una cresta transversa bien marcada, que es donde se va a fijar el ligamento palmar de la articulación del carpo. Eso es todo lo que tenemos para referir con respecto al radio. Y con respecto a la ulna, el cúbito, ustedes van a ver que aquí voy a tener el cuerpo y aquí la extremidad proximal. Todo lo que sobresale por arriba del radio es lo que llamamos olecranon del hueso. El olecranon tiene una tuberosidad, tiene un borde craneal, una punta que es la apófisis anconia y toda una incisura troclear para articular con el húmero, con la tróclea del húmero. Por detrás aparecen
estos que vendrían a ser, si puedo moverlo bien, como para que vean, ve que tiene una expansión de este lado y una expansión de este lado para articular con el radio. A eso se lo denominan procesos coronoides y van a formar parte de la articulación radiocubital. En realidad, si bien esta es una articulación sinovial, queda dentro de la articulación del codo, no va a tener sinovial propia. Hasta ahí estos huesos que no tienen mucho detalle, ¿sí? Recuerden siempre, son verticales. Y vamos a pasar ahora un poquito a los huesos del carpo. No sé si se va a alcanzar bien, a ver bien acá, pero ya vamos a sacar otro preparado. Lo que sí les quiero mostrar en este armado es que existe un rango proximal de huesos y un rango distal de huesos. Es decir, una fila a la que vamos a llamar proximal y una fila a la que vamos a llamar distal. En el caso del equino, el carpo va a estar formado por 8 o 7 huesos. Si ustedes ven acá, yo voy a tener la extremidad distal del radio y la extremidad proximal del metacarpo y los metacarpianos rudimentarios, es decir, el segundo y el tercero. Si ven acá estos huesos, ¿sí? Voy a tener que los puedo ir mencionando desde el lado lateral hacia el lado medial. El hueso que sobresale claramente hacia palmar, no se olviden que acá ya llegué a la mano, por lo tanto intercambio los términos craneal y caudal por dorsal y palmar. Este hueso que aparece acá, ¿sí? Que sobresale hacia atrás, es fácil de observar, articula tanto con el hueso que tiene al lado del carpo como por medio de una faceta con el radio, es el hueso accesorio del carpo o hueso pisiforme. Al lado de este voy a tener otro hueso, ¿sí? Que por estar del lado lateral lo vamos a llamar hueso ulnar del carpo o carpo cubital, carpo ulnar, también conocido como hueso piramidal. Este hueso que aparece en el medio, ¿sí? Es el hueso intermedio del carpo. Carpo intermedio también se lo puede llamar y es el hueso semilunar. Finalmente, cuando estoy bien del lado medial, me voy a encontrar con un hueso que es el carpo radial del carpo, que es el que se conoce también como escafoide, ¿sí? En el rango distal me aparecen usualmente 3 huesos, que son visibles también desde lateral hacia medial. El que ocupa el centro va a ser el hueso más grande. A ese se lo llama justamente hueso grande y está, ¿sí? Ubicado entre el hueso ganchoso y el hueso trapezoide. Este pequeño hueso que aparece acá solo está presente en el 20% de los caballos y es el trapecio. Si yo los quiero numerar, ¿sí? Yo tendría que del lado lateral tengo el cuarto carpiano, el tercer carpiano es el hueso grande, el mayor de todos. Después voy a tener el segundo carpiano, que sería el trapezoide, y el primer carpiano, que está ausente en la mayoría de los equinos, que es el trapecio. De estos huesos, lo importante es, primero, entender de que el rango proximal, la fila proximal, articula con lo que sería el radio, y se forma la articulación antebrachiocarpiana, donde voy a tener principalmente movimientos de flexión y extensión, pero no se olviden que también permite la lateralidad. Por lo tanto, la clasificamos directamente como una condilia. La articulación que está entre el rango proximal y el rango medio forma la articulación, ¿sí? Que está acá, que también tiene características condilias, tiene los mismos movimientos y es la articulación intercarpiana. Finalmente, voy a tener otra articulación que se me forma entre los huesos de la fila distal y lo que serían los metacarpos. El tercero, el segundo y el cuarto metacarpiano, el cuarto que está del lado lateral y el segundo que está del lado medial. Por lo tanto, yo voy a tener otra tercera articulación que la voy a llamar carpo-metacarpiana,
que tiene características distintas a las anteriores, porque es solamente plana, permite nada más que movimientos de deslizamiento. De manera que cuando hablamos de este conjunto de huesos, voy a tener que no solo saber los nombres, sino organizarlo en 2 filas y poder usar esas filas para formar las articulaciones que mencionamos. Esto es todo lo que teníamos que saber de antebrazo y carpo. Así que los dejo hasta el próximo video porque ya gasté como 10 minutos.